Las ideas y el discurso de la agrupación Espacio tuvieron diversos modos de divulgación, pensados justamente por estos integrantes de la agrupación en llegar a un público más amplio, a un público mayoritario. La agrupación Espacio divulgó sus ideas a través de diversas actividades, como por ejemplo conferencias, coloquios filosóficos, una revista, la revista Espacio, que llegó a las 10 ediciones, también a través de su columna en el diario El Comercio, columna que estuvo vigente durante un poco más de 4 años. Incluso llegaron a tener también un programa radial y organizaron, entre otras cosas, exhibiciones artísticas, muestras artísticas, conciertos, una serie de actividades culturales para difundir sus ideas y los conceptos que ellos tenían como premisa ideológica. La influencia de la agrupación Espacio y sus ideas en el contexto social de la época fue importante, pues planteaba un concepto propio de la modernidad, propio del pensamiento de la agrupación, que era el de la confrontación existente entre la sociedad pensada como un grupo social, como un conjunto. La agrupación Espacio apostaba no por el pensamiento individual, sino por una preocupación social muy importante. En ese sentido, en la arquitectura planteaba un tránsito con relación al oficio del arquitecto en las primeras décadas del siglo XX. El arquitecto entonces era por lo general un profesional que atendía a o encargos institucionales del Estado o encargos de las familias adineradas de la oligarquía limeña de las primeras décadas del siglo XX. En ese sentido, el arquitecto era casi un profesional de lujo, por decirlo de alguna forma. La agrupación Espacio, en ese sentido, propone que el arquitecto tenía que preocuparse no solamente por encargos particulares o por personas particulares, sino tenía que tener una preocupación por una visión más amplia, una visión social de los proyectos de arquitectura. Y en cuanto a la influencia política de la agrupación Espacio, casi desde sus inicios, sus integrantes tuvieron siempre una responsabilidad política como un tema pendiente. Si bien empezaron como una agrupación de difusión de ideas, de debate intelectual, de debate artístico, siempre tuvieron desde sus primeros momentos una preocupación por la incursión en la política. En ese sentido, en 1956, varios de los integrantes de la agrupación Espacio formaron un movimiento político que se llamó el Movimiento Social Progresista, un movimiento de orientación de izquierda, y ya hablando de casos particulares, podríamos nombrar por ejemplo el caso del arquitecto Santiago Agurto. Santiago Agurto acompañó con una actividad política intensa, por ejemplo, a Fernando Belaúnde Terry en su primer intento por llegar al poder, por llegar a la presidencia del Perú en 1956. Entonces, digamos, la influencia de la agrupación Espacio en política fue también importante, fue una parte del proyecto de la agrupación, y que tuvo que ver también, creo, con ya un tema generacional. A mediados de los 40, entre el año 46 y 47, los miembros de la agrupación Espacio eran entonces mayoritariamente jóvenes, gente de 20 años, entre 20 y 30 años. Cuando hablamos de la agrupación Espacio en la política y este movimiento social progresista, esos mismos integrantes tenían ya 30 años o más. Creo que son momentos generacionales distintos, con planes de acción diferentes, pero siempre con una orientación ideológica o de acción proactiva importante. El impacto de las ideas de la agrupación Espacio, tanto en la arquitectura como en el arte, fue importante, fue muy importante. En cuanto a la arquitectura, la agrupación Espacio planteó una plataforma de ideas que propiciaron el debate, que propiciaron la crítica y que propiciaron sobre todo una innovación en cuanto a los pensamientos, en cuanto a la manera en que se hacía arquitectura en el Perú. La agrupación Espacio era un movimiento de vanguardia. En ese sentido,
en el contexto peruano, limeño de los años 40, lo que más se desarrollaba entonces era el estilo neocolonial, un estilo básicamente de referencia al pasado histórico, un estilo tradicionalista. También se desarrollaba, o se desarrolló algunos años antes, desde años antes, el nacionalismo a través del indigenismo específicamente, promovido por José Sabogal o por Manuel Piqueras Cotolí. Las ideas de la arquitectura moderna significaron un cambio con respecto al academicismo, al estilo neocolonial y al indigenismo que se venía desarrollando como precedentes arquitectónicos. Entonces el impacto de esta agrupación fue sin duda innovador y fue un discurso que generaba sobre todo debate e intercambio de ideas. Ámbitos importantísimos en la producción, en el ámbito arquitectónico, que no deberían limitarse solamente al diseño o a lo formal, sino también al intercambio de ideas. En cuanto al arte, el impacto de la agrupación Espacio fue también importante, pues trajo consigo una serie de preceptos, una serie de premisas propias de las vanguardias artísticas de las primeras décadas del siglo XX a nivel europeo, básicamente. En ese sentido, introdujo estas ideas básicamente con relación al desplazamiento del concepto de belleza, nuevos y distintos conceptos de belleza, un tránsito hacia la abstracción en el arte, características propias de las vanguardias artísticas. En ese sentido, la agrupación Espacio propuso una suerte de actualización de un contexto artístico peruano que todavía estaba anclado en otro tipo de discursos artísticos. La agrupación Espacio en arte y arquitectura propuso sí una actualización de conceptos, de ideas, que refrescaron sin duda de manera importante el contexto de las ideas y el debate a nivel local. Ya empiezo, ¿no? Ya. La importancia de Miro Quesada Garland en el contexto de la agrupación Espacio fue trascendental, fue casi estructural. Miro Quesada Garland empieza a trabajar ya esas ideas a partir de un libro que publica 2 años antes del primer manifiesto de la agrupación. Me refiero a Espacio en el Tiempo, el libro que publica en 1945. Desde entonces ya Miro Quesada desarrollaba básicamente las ideas propias de la arquitectura moderna europea, de la Bauhaus, con referencia a arquitectos como Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright. En ese sentido, el ideario de Luis Miro Quesada Garland parte de esta arquitectura moderna europea desarrollada ya desde las 2 o 3 décadas previas. Además de eso, las ideas en cuanto a arte también son las que él retoma de las vanguardias artísticas europeas que se venían desarrollando desde inicios del siglo XX. Todos estos conceptos de cambios importantes en el arte son los que nutren el ideario, el discurso de Luis Miro Quesada Garland, primero a partir, como lo decía, de su libro Espacio en el Tiempo, en uno de otros libros que él publicó, y que luego se traduce en el primer manifiesto de la agrupación en mayo de 1947. Los objetivos iniciales de la agrupación Espacio parten incluso casi 2 o 3 años antes de la emisión o de la publicación de su primer manifiesto de 1947. La agrupación Espacio surge básicamente en la ENI, en la Escuela Nacional de Ingenieros, hacia 1944, entre 1944 y 45, cuando entonces los estudiantes de cuarto y quinto año de arquitectura deciden formar una agrupación con el objetivo de solicitar la inclusión de nuevos cursos más acordes con la arquitectura y con el arte que se hacía en ese entonces a nivel mundial en la currícula de la escuela.
los objetivos iniciales fueron esos. Primero, una actualización de la forma en que se enseñaba y que se aprendía arquitectura, 2 o 3 años antes de ese primer manifiesto. Luego, con la formación de este primigenio grupo, que todavía estaba en formación, tenían también la intención de publicar una revista. Y es en algún momento, en 1945, cuando se acercan y cuando se relacionan con Luis Miro Quesada Garland. Luis Miro Quesada Garland en ese momento les plantea un proyecto un poco más ambicioso. Él les menciona, les dice que para publicar una revista tienen que primero formar un discurso, tener una idea, un concepto claro de lo que quieren transmitir como agrupación. Y es ahí donde empieza ya a estructurarse de manera más clara la agrupación Espacio, con Miro Quesada Garland organizando un poco este grupo de estudiantes, de gente joven, de arquitectos, de estudiantes de arquitectura, a los que luego se van uniendo estudiantes de arte y algunos arquitectos jóvenes también. Entonces, los objetivos iniciales surgen en esos 2 o 3 años previos, y luego ya a partir del manifiesto de 1947 ya empiezan otra serie de actividades como una agrupación más estructurada y más unificada en ideas y en conceptos y en discursos. Y en ese sentido creo que ya lo mencioné, los precursores vendrían a ser estos estudiantes que en ese momento eran todavía muy jóvenes, ¿no? Estudiantes de arquitectura, y pienso en nombres como Adolfo Córdoba, Carlos Williams, Santiago Aburto, que recurrieron, como lo decía, a Miro Quesada, intentando estos cambios, a Miro Quesada para el plan de la publicación de la revista, y que pudieron en ese momento algunas autoridades de la Escuela Nacional de Ingeniería como Rafael Marquina, ¿no? Intentando estos cambios, en ese momento todavía sin mucho éxito. Las ideas de Miro Quesada Garland en arte y arquitectura básicamente son las que él desarrolla, las que él trabaja en su libro, en el libro que ya mencioné, de 1945. Entre las ideas rectoras están el hecho de la concepción del arte, de la arquitectura y de la cultura, o sea, algo mucho más amplio, la cultura que también engloba el arte y la arquitectura, como un signo de su tiempo, como propia de su momento. En ese sentido, él menciona que el hombre es un producto de su tiempo, y eso nos remite ya a una postura básicamente, esencialmente vanguardista, de actualidad, que intenta romper con las premisas que hacían de manera casi inherente referencia al pasado, a la tradición, en el contexto de la arquitectura y el arte peruano en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, ese discurso de Miro Quesada es un discurso vanguardista, es un discurso que intenta actualizar la producción artística con relación a lo que se hacía en ese momento en el contexto que para él es la referencia del contexto europeo, y lo mismo en el arte, de igual manera en el arte. Entonces, ese discurso de Miro Quesada Garland era básicamente vanguardista, innovador, que consideraba la inclusión del debate y del pensamiento como una parte estructural e importante del quehacer arquitectónico. La influencia que tuvo en las generaciones jóvenes de arquitectos y de artistas sin duda fue importantísima, porque marcó caminos diferentes en cuanto a la manera de hacer arte y de hacer arquitectura. Las referencias previas, como lo mencioné ya en algún momento en arquitectura, por ejemplo, eran las de un discurso de referencias al pasado, como en el caso del estilo neocolonial, que además también nos remitía a un grupo social o una clase social más o menos definida, a un grupo social acomodado, a un grupo social tradicionalista, a un grupo social conservador. Las ideas vanguardistas de Miro Quesada Garland, que influyeron en esos arquitectos y estudiantes de arquitectura, estudiantes de arte, fue la del choque de la vanguardia con esas tradiciones. Y eso creo que influyó no solamente en los jóvenes arquitectos y artistas de la época, sino en generaciones posteriores.
Ya. Cuestionarse si el arte abstracto influyó a la arquitectura moderna o si la arquitectura moderna influyó al arte abstracto es una pregunta un poquito tramposa, creo yo. Es una pregunta compleja, porque creo que el tránsito de influencias entre arte y arquitectura es casi inherente a la producción de ambos ámbitos. Podría pensar, por ejemplo, en la evolución del concepto de abstracción en las vanguardias artísticas de las primeras décadas del 20, con una relación directa en la evolución de la arquitectura moderna de la Bauhaus y de autores como Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe. Hay momentos sin duda de mayor acercamiento y hay momentos de un parcial distanciamiento. Si hablamos de arte y arquitectura, influencias comunes, pienso por ejemplo en la representación del espacio, en las nuevas formas de representación del espacio que propusieron por ejemplo los cubistas, un espacio que previamente se había representado a partir de la perspectiva propia también de los dibujos arquitectónicos. Eso es un momento de transformación de la representación del espacio desde el arte, ¿no? Pienso por ejemplo también en algún momento en los puristas, en el purismo, otra de las vanguardias artísticas europeas. Y ahí hay un personaje icónico que es Charles Jeanneret, que es Le Corbusier, ¿no? Y es un momento también de acercamiento de arquitectos con artistas. O pienso, por ejemplo, en otros casos, en otras obras. Pienso en los futuristas, en Saint-Delia, este arquitecto que hizo estos dibujos, estos apuntes de una ciudad futurista. Pienso en películas como Metrópolis, con Fritz Lang siendo un arquitecto que pensaba en la ciudad del año 2026, ¿no? 100 años después del momento de su realización. Entonces, este tránsito o esta retroalimentación común de ida y vuelta entre arte y arquitectura, entre arte abstracto y arquitectura moderna, es constante, fue constante y fue, como lo dije, de ida y vuelta. Por eso resulta complicado definir quién influyó más a quién, si la arquitectura moderna al arte abstracto o el arte abstracto a la arquitectura moderna, ¿no? Creo que la alimentación fue mutua y los resultados fueron muy interesantes y acentúan una vez más ese concepto de la arquitectura y el arte como disciplinas que van de manera simultánea y paralela, por caminos diferentes sí, pero siempre con relaciones importantes, incluso más intensas en algunos momentos de esa historia. El legado de la agrupación Espacio en la arquitectura peruana, primero básicamente fueron las ideas innovadoras, las ideas de vanguardia, tanto en arquitectura como en arte. Ideas que ya he mencionado en algunas preguntas que he contestado previamente. Pero creo que más allá del discurso, de las ideas, del discurso, de las propuestas, el legado de la agrupación Espacio va un poco más allá porque propone a la arquitectura y al arte no solamente como un espacio de creación, sino también como un espacio de debate, un lugar donde se pueden y se deben cotejar, compartir e intercambiar ideas. Entonces creo que además del legado propio de las ideas, de los conceptos, es esa postura que creo que va más allá, esa postura de los arquitectos y los artistas no solamente como creadores inmersos en su mundo interior, sino también como creadores, pensantes, críticos, propensos al debate y relacionados con su contexto político, con su contexto social, con su contexto cultural. Creo que ese es tal vez el principal legado de la agrupación Espacio, esa postura crítica y esa postura pensante, dialogante. Preguntarse si todavía existe una interacción entre el arte y la arquitectura, creo que nos llevaría a una respuesta afirmativa, sin duda. La agrupación Espacio propuso que artistas y arquitectos tenían muchos
campos o intereses en común y podrían trabajar juntos, pensar juntos, debatir juntos, intercambiar ideas juntos. En la actualidad yo creo que esa situación, si bien no es la que se da mayoritariamente, es la que debería darse de manera ideal. Artistas y arquitectos van a tener siempre ámbitos de trabajo, de interés comunes. Yo creo que un arquitecto que no tiene una formación artística está en muchos aspectos en desventaja con respecto a los que sí la tienen, y de manera complementaria, un artista también debería tener una formación o interés por la arquitectura que, más allá de los temas funcionales y prácticos propios del oficio del arquitecto, es también un arte en gran medida. Entonces, esa interacción actualmente creo que es creciente, no se da en todos los casos, pero es lo ideal que un arquitecto esté interesado por todo el ámbito artístico, que lo va a nutrir de muchos referentes, de muchas ideas para su producción arquitectónica, y de manera complementaria, como le decía, el artista también debería estar interesado en la producción arquitectónica como fuentes de referentes, de tendencias, incluso de lenguajes formales para una mejor producción de su arte, de su trabajo artístico. El interés y la preocupación social y política que tuvieron los miembros de la agrupación Espacio y que propusieron, de alguna manera se fue perdiendo, diluyendo en décadas posteriores. Creo yo, a partir de este periodo histórico que conocemos nosotros como la posmodernidad. Todavía este pensamiento que desarrolló la agrupación Espacio se unificaba o se relacionaba con el discurso moderno de una preocupación de carácter universal, de una preocupación de carácter global, de una preocupación de carácter amplio en su lectura social y política, con las ventajas y desventajas que implica la posmodernidad, que trajo la posmodernidad consigo. Podríamos sí nombrar a una postura cultural más bien más individualista, más particular, más específica, con todas las cosas buenas que eso traía, pero también trajo en algunos aspectos, cierta despreocupación, cierto desprendimiento hacia esa preocupación social y amplia que tuvo la modernidad, que tuvo la agrupación Espacio. Entonces creo que en ese tránsito de los años 60, 70, 80, esa lectura política, social del oficio de arquitecto fue diluyendo esa fuerza, esa intensidad que sí logró obtener o alcanzar con las propuestas de la agrupación Espacio. Y en la actualidad, 2014, en el Perú, en Lima, ¿sería pertinente que aparezca una nueva agrupación Espacio o un símil o alguien que intente emularlos? Creo que sería desde un inicio una suerte de contradicción con la propia postura ideológica de la agrupación Espacio. La agrupación Espacio decía que un mundo de hoy genera un hombre de hoy, y ese hombre de hoy genera un pensamiento, una arquitectura, una cultura y un arte propio de su momento. Yo creo que en ese sentido la agrupación Espacio respondió a su momento. El momento actual, el hoy en día, es otro momento, es distinto. Bajo esa premisa yo creo que sería un poco contradictorio pensar que una agrupación Espacio o algo similar pueda surgir hoy. Yo creo, sí, estoy seguro, que deben surgir nuevos grupos, nuevos arquitectos y nuevos artistas que intenten plantear al arte y la arquitectura como un ámbito que vaya más allá de la experiencia sensible, que vaya más allá del ámbito creativo, que es inherente y básico y estructural, pero que se plantee también como un espacio, el arte y la arquitectura, de pensamiento, de debate, de crítica, de intercambio de ideas. Creo que eso sería lo que habría que emular, o lo que sería ideal que se genere hoy en día, tomando como referencia lo que proponía la agrupación Espacio, ¿no? No me imagino ahora
una agrupación espacio, el contexto es completamente diferente. En ese momento hablábamos de la ENI, un solo lugar donde se estudiaba arquitectura, la Escuela Nacional de Ingeniería. Ahora tenemos muchas facultades, hay muchos más arquitectos, hay todo un devenir histórico que hace que el contexto actual sea completamente distinto al de los años 40 y 50. Resumiendo, por eso decía, creo que la agrupación Espacio, como se dio en los años 40, respondió a un momento artístico, arquitectónico, cultural, político, social específico. Las condiciones ahora son distintas. Es sí un anhelo que esas posturas se repitan, esa búsqueda del arte y la arquitectura como espacios de debate y pensamiento se repitan para intentar, hablo desde el ámbito artístico, que es ganarle un poco de espacio a cierta banalidad en la producción arquitectónica que se ha venido dando en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Hay una suerte de mitificación, encantamiento por la imagen, ¿no? Eso lo podemos ver en la imagen no solamente de la arquitectura, sino incluso en la imagen del arquitecto. Y eso no está mal tampoco, pero lo que sí está mal es que hayamos perdido, como lo decía ya anteriormente, ese espacio de pensamiento y debate que era el que proponía la agrupación Espacio. Y eso es lo que ojalá recuperemos y desarrollemos y mantengamos y preservemos en algún momento, si es que lo logramos alcanzar, los arquitectos y los artistas de hoy en el Perú. Damn it, Jimmy. That was so